Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que estén alegres, felices de estar en la casa del Señor, gozosos. Se les nota en su rostro. La Escritura dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? ¿Y un cristiano tiene un corazón alegre, sí o no? ¿Sí? El gozo es un fruto, es el fruto del Espíritu Santo. Y bueno, eso nos da esta capacidad de poder estar satisfechos, ¿no? Y también tener este gusto en la vida a pesar de las circunstancias. Hermanos queridos, vamos a estudiar en esta mañana y a seguir. No estamos con un tema específico, ¿no? Pero siempre hay cosas importantes que podemos añadir a la predicación, a la enseñanza que recibimos cada semana y puntos importantes que podemos seguir tratando para quizás seguir en una secuencia, ¿no? Hablábamos del carácter del cristiano la anterior semana. Bueno, hoy vamos a ir con esto también, pero quisiera que usted ponga atención en algo. O no sé, mejor dicho, ¿se ha puesto a pensar usted en lo que hace cuando las cosas son difíciles en la vida? Es decir, al ser humano le gusta tener el control de todo. Nos gusta a nosotros saber las cosas que van a pasar. No queremos las sorpresas. Hacemos programas, itinerarios para que las cosas marchen y tengan un orden. Y si algo no sucede como está planificado, bueno, a veces es un desastre, ¿no? Bueno, en la vida no siempre las cosas pueden tener un orden o no siempre están planificadas. Las cosas pueden ocurrir de repente y ya traen frustración, angustia. Es decir, puede haber un despido de trabajo, puede haber una mala noticia de algún familiar. Esas cosas tú no tienes el control, no está planificado eso en tu vida, decir tal fecha va a suceder tal calamidad. Pero cuando estos momentos de adversidad a veces llegan a nuestra vida, ¿qué es lo que usted hace? Póngase a pensar por un momento en eso. ¿Cuál es su respuesta natural ante esta adversidad? Como cristianos nosotros muchas veces entendemos y decimos, bueno, vamos a orar, ¿verdad? Espero que eso hagas. Pero quizás oramos una vez. ¿Y después qué pasa? Seguimos haciendo las cosas, intentamos enfrentar las cosas en base a nuestra propia fuerza, quizás a nuestra propia sabiduría, que intentamos arreglar las cosas conforme a lo que nosotros tenemos en nuestra capacidad y a veces terminamos regándola peor, ¿no? Se complican más las cosas, se empeoran las cosas, puesto que las decisiones que tomamos o la manera en la que enfrentamos esa calamidad o esa adversidad no fue para nada efectiva. Pero si hay algo que nosotros debemos considerar en el carácter cristiano y que algo que nosotros debemos aprender a ejercitar como cristianos para cualquier cosa, no solamente estoy hablando para las adversidades, quizás tengamos que tomar una decisión importante, yo no sé. Y no tal vez solamente en las adversidades o decisiones, sino todo el tiempo. Si hay algo que tiene que marcar el carácter del cristiano todo el tiempo, es precisamente una necesidad imperante de estar en comunión con nuestro Padre Celestial por medio de la oración. La oración es importante. Y no solamente es importante, escucha, el persistir en la oración es fundamental en el carácter del creyente. El Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, versículos del 1 al 8, describe y enseña al pueblo una parábola para enseñarles precisamente lo importante que es persistir en la oración. Independientemente de las circunstancias, de las situaciones en las que nos encontremos. El creyente debe persistir en la oración. Si tú lo encuentras, Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, vamos a leer la palabra de nuestro Dios.
Si puedes ponerte en pie, por favor, no tienes algún impedimento para ello. Juntos, con respeto y reverencia, vamos a leer la palabra de nuestro Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. La palabra de nuestro Dios, que es perfecta, es suficiente y no contiene error, dice así. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que aclaman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, mi Dios, por este privilegio tan enorme que tenemos de poder leerla y con la ayuda de tu Espíritu Santo el poder entenderla también, Señor, te agradecemos. Enséñanos, Padre, hoy. Abre nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón está listo y preparado para escuchar y recibir, Señor, tus enseñanzas, atesorarlas en nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, poner en práctica en nuestra vida, hacerlo por obra, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor, con esa tarea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento, hermano. Muchas gracias. En esta parábola que acabamos de leer, el Señor Jesucristo, su intención es enseñar a través de un ejemplo lo importante de lo que es persistir en la oración. Juan Calvino, ustedes tal vez han escuchado y han leído de este hombre, ¿sí? Dice o escribió lo siguiente con respecto a la importancia de perseverar en la oración. Dice: sabemos que la perseverancia en la oración es un logro raro y difícil, y es una manifestación de nuestra incredulidad que, cuando nuestras primeras oraciones no tienen éxito, inmediatamente tiramos por la borda no solo la esperanza, sino todo el ardor de la oración. Pero es una evidencia indudable de nuestra fe si estamos decepcionados de nuestro deseo y, sin embargo, no perdemos el coraje. Por lo tanto, Cristo recomienda a sus discípulos que perseveren en la oración. Este pensamiento de esta parábola de Juan Calvino es interesante, porque él habla desde esta perspectiva, desde nuestro punto, desde nosotros mismos con respecto a la oración. De esa situación en la que realmente nosotros oramos y a veces desmayamos o nos desanimamos porque la oración no tiene respuesta, y es que queremos que Dios responda ahora mismo. Y tiramos de esa situación y hacemos las cosas a nuestra manera y nos metemos más en problemas por hacerlo. Y eso es una manifestación de nuestra inmadurez, nuestra incredulidad, de un pecado también. Pero es una muestra de fe, dice Calvino, de una situación fuerte en cuanto a la confianza, que a pesar de que quizás estemos decepcionados, es decir, ¿en qué? En que quizás el Señor no respondió rápido o no respondió de la manera que esperábamos, a pesar de, seguimos ¿qué? Orando, ¿sí? Y eso es lo que Cristo recomienda, que perseveremos en la oración. ¿Cuál es el propósito de esta palabra? En el versículo 1, el Señor Jesucristo nos está diciendo que no nos desanimemos en cuanto a la oración. La necesidad de orar siempre es algo que debe estar en el carácter del cristiano. Todo ser humano, pongámoslo de esta manera, tiene necesidades básicas en su vida que son vitales y que necesitan ser satisfechas. Por ejemplo, necesitamos respirar. Si no respiramos, ¿qué pasa?
Morimos, es una necesidad básica y vital. Necesitamos comer, necesitamos beber agua, necesitamos dormir, entre otras cosas. Son situaciones, necesidades básicas, vitales, que el humano tiene que satisfacer. La mayoría de estas necesidades se encuentran en primer lugar en nuestra vida. Jesús entonces también pone, escucha, la oración en un énfasis especial, en una necesidad mayúscula para los cristianos. ¿Sí? Para aquellos cristianos que necesitamos del Señor, Jesús pone en ese mismo nivel de esas necesidades vitales la oración. Así como tú no puedes dejar de respirar, de la misma manera no puedes dejar de orar. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Estamos hablando que los cristianos, así como no podemos dejar de comer mucho tiempo, no podemos dejar de tomar agua, sí, porque nos deshidratamos y nos enfermamos, si dejamos de orar nosotros, entonces también nos debilitamos espiritualmente y nos enfermamos espiritualmente. Por eso Jesús dice que deben ver la oración como una necesidad vital, ¿sí? Y no deben desmayar en la oración. Esta palabra desmayar, ¿sí? La raíz griega tiene un significado significa de esto, ¿no? Cansarse de algo. ¿Has escuchado esto, cansarse de algo? Es como que ya no te interesa, ¿sí? O es como que ya me agotaste la paciencia, y ya no lo voy a hacer más. Hasta aquí no tiene sentido esto, ¿sí? Me cansé, estoy subiendo una cuesta y ya no doy más, me quedo aquí, me cansé, nadie me va a mover de este lugar. Y el Señor Jesucristo está diciendo en este sentido, ¿sí? No desmayen. O sea, no se fastidien de esto. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Y aunque se sientan débiles, y aunque se sientan cansados, y aunque haya frustración quizás en su vida, no dejes de hacerlo, no dejes que te gane. Es fácil desmayar en la oración. Es decir, es fácil cansarse. Por la frustración quizás, porque nuestras expectativas acerca de el clamar al Señor no van acorde o tienen otra dirección. Es fácil cansarse. Es fácil llegar o pensar, Señor, no me estás escuchando. O no te interesa mi vida, Señor. O ¿para qué estoy haciendo todo esto? Si de todas maneras Dios no va a responder. Es fácil cansarse, es fácil decir esas cosas. Porque muchas veces, hermanos, nos acercamos con mucha ligereza al Señor. Es decir, ya nos da pereza solamente de pensarlo. Escucha, es fácil desmayar en la oración porque el diablo odia la oración. Si la oración no fuera eficaz, si la oración no fuera importante, sería fácil de hacerlo. Es fácil desmayar en la oración porque no siempre estamos convencidos, hermanos, de la realidad, del poder de la oración. Demasiadas veces la oración se convierte en el último recurso que los cristianos utilizan antes de ser el primero. Recuerda, hermano querido, que Jesús vivió una vida de oración, ¿sí? Y Él vive una vida intercesora por su pueblo. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesucristo siempre enseñó con su ejemplo lo importante que es la oración. Y Él no lo hizo solamente aquí en la tierra, cuando estuvo con sus discípulos, cuando clamaba al Señor por fortaleza, al Padre por fortaleza, para cumplir la misión que tenía que cumplir. No solamente lo hizo aquí en la tierra. La Escritura dice que Él aún, allá en la gloria, a la diestra del Padre, dice, no se cansa de interceder por nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando de algo muy importante para nuestra vida. La necesidad de orar siempre.
lo importante que es eso para el cristiano. Y para comprender mejor de lo que importante que es persistir en oración, tanto para aquellas personas de aquel tiempo a los cuales se les dirigió con esta parábola, ¿sí? También para nosotros, él precisamente enseña y da esta lección y cuenta esta historia. Del versículo 2 al 5 nos habla de un ejemplo de lo que es la perseverancia y habla precisamente de que el escenario es una ciudad ficticia, ¿no? Porque esto es una parábola. Y una viuda dice que venía él continuamente a este juez para que le hiciera justicia. La historia nos habla de un juez que ni temía a Dios, ni temía ¿a quién? A hombre alguno. Es decir, era un hombre malo hasta la médula. ¿Sí? Este era un juez, este tipo de juez. Era un hombre perverso, malo. Es decir, él llegó a esta posición de autoridad y él creía que podía hacer lo que le da la gana. ¿Sí? Era perverso, era malo. Y escucha, él solo vivía para cumplir o buscar sus propios intereses. Y esto está demostrado en el escenario, en la historia que está contando el Señor Jesucristo. ¿Sí? Este era un hombre, un juez que no tenía temor de Dios, tampoco tenía temor de hombre como juez. Sin embargo, la historia nos dice que al final él respondió la petición de la mujer. Y escucha, la única razón por la que le dio lo que deseaba era para que dejara de molestarlo. Eso nos dice la historia desde el versículo 2 hasta el versículo 5. ¿Sí? Venía esta mujer todos los días, le decía, hazme justicia, el hombre no le interesaba, probablemente era una mujer humilde, una mujer pobre, su caso no le traía quizás mayor beneficio, pero tanto le molestó esta mujer y dijo, bueno, ya, estoy frustrado, no puedo hacer para detener a esta mujer, no quiero meterle a la cárcel, ¿para qué haría eso? Podría hacerlo, sí, pero creo que me pasaría de cruel, tal vez pensaba él, no sé. Al final él dijo, bueno, te voy a hacer caso para que ya no me fastidies más. La única razón por la que este hombre en la historia hizo caso y escuchó la petición de esta mujer fue simplemente para que él estuviera en paz. Buscó su propio interés. Él no lo hizo porque el trabajo del juez es hacer justicia. Él no lo hizo porque consideró a esta mujer y le dijo, necesita ayuda. No, él simplemente dijo, ¿sabes qué? Me cansé de que me fastidies. Eso es todo lo que él hizo. Pero hay algo más que nosotros debemos considerar en esta historia. Después ya vamos a ver el contraste, porque el Señor Jesucristo hace un contraste después. Esta mujer venía con una petición. Y podríamos nosotros enfocarnos o quizás relacionarnos o ponernos en esa situación. Esta mujer decía, hazme justicia de mi adversario. Quizás nosotros podemos ponernos en los pies de esta mujer, en nuestro clamor también a nuestro Dios. Cuando pedimos algo, cuando necesitamos algo, cuando las situaciones son difíciles. Pero, ¿qué es lo que pedía esta mujer? Decía, hazme justicia de mi adversario. ¿Quién es nuestro adversario hoy? Quizás, tal vez tú pienses, mi adversario es aquel profesor en la universidad o en el colegio, que tal vez se enteró que soy cristiano y desde entonces no me pone buena nota en mis trabajos y en mis deberes. Me pone un 6, me pone un 5, simplemente porque quiere. No sé si a ti te ha pasado eso. Algunos jóvenes que están en el colegio, en la universidad, cuentan esto, ¿sí? Tal vez tú digas, bueno, mi jefe se enteró que yo soy cristiano y desde entonces busca la manera de hacerme la vida imposible, todo el tiempo, ¿sí? Tal vez es ese vecino de al lado tuyo, que justo en la noche te pone la música a todo volumen para que no duermas, y es todavía sábado, ¿no? Porque sabe que eres cristiano y él le gusta hacer estas cosas. Y te grita, te critica, habla mal de ti en la tienda, te enteras ahí todo, ¿no? Tal vez digas, él es mi adversario y estoy oprimido, ¿sí? La pregunta es, ¿ese es tu adversario? ¿Qué dice la Escritura? ¿De quién es nuestro adversario? La carta de Pablo a los Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí? ¿Por qué Dios no me responde
cuando oro, si siento que estoy clamando? Es común, hermanos, tener este tipo de pensamiento. ¿Sí? ¿Por qué, Señor, no responde si estoy clamando? Mira, ese impío, ese hombre tan malvado o ese joven tan perverso, no sé, ni siquiera cumplió con las responsabilidades de la universidad, ni siquiera con las justas se graduó, yo no sé cómo se graduó, tiene un mejor trabajo que yo. Pensamos de esta manera: Señor, hazme justicia. Mis adversarios están ahí. Es fácil tener este tipo de pensamientos. Pero pregúntate también, ¿qué es lo que estoy clamando? ¿Qué es lo que estoy exclamando al cielo con tanto ímpetu? Pregúntate, ¿estoy clamando para que se cumpla mi propia voluntad? ¿O es para que se haga la voluntad de Dios en mi vida? Mira, la vida clamó por justicia de su adversario. ¿Quiénes son mis adversarios? ¿Acaso no son las cosas en mi propia carne que me impiden hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué yo oro para que ese hombre o esa mujer tan perversa, tan mala que me oprime, o esta situación en la que me enfrento me está angustiando? ¿Por qué oro para que Dios quite eso? ¿Acaso no debería de orar: Señor, permíteme hacer tu voluntad en medio de estas cosas? Permíteme que el carácter de tu Hijo se refleje a pesar de estas situaciones. ¿Acaso no deberíamos llorar de esta manera? ¿Por qué nos frustramos cuando oramos? Porque nosotros oramos para que nuestra voluntad se haga, cuando deberíamos de orar para decir: Señor, haz que en medio de esta situación, sea la que sea, yo pueda hacer tu voluntad. Quiero entender, quiero aprender. A veces nuestra oración se basa simplemente en el hecho de que yo quiero: Dios, haz mi voluntad. Quita a este hombre, dame un mejor trabajo, quita esta enfermedad, trae paz, haz que la decisión que voy a tomar sea la mejor de todas. Y no sale eso, porque estoy pidiendo mi voluntad, cuando yo debería decir: Señor, en medio de la situación en la que yo me encuentre, sea cual sea la situación en la que yo esté, sea cual sea la decisión que tenga que tomar, Señor, todo esto sea para que tu voluntad se cumpla en mi vida. Y cuando entendemos de esta manera, entonces la oración ya no es frustrante. Porque aunque podemos sentirnos agobiados, porque aunque podemos sentirnos quizás cansados, no dejamos de persistir. Porque no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Ahora, hay muchos adversarios en la naturaleza humana por las cuales nosotros tenemos que pedir al Señor: el orgullo, la necedad, la pereza, la dureza de corazón, también la incapacidad para amar, para perdonar, ¿sí? Ser amable con las personas, con todas las personas que me encuentro, en especial con esas personas que son difíciles de soportar. Ser amable con ellos. También la envidia, la insatisfacción, el rencor, la preocupación, el mal temperamento, etc. Son las cosas por las cuales nosotros debemos clamar y decir: hazme justicia. Esos son mis adversarios. No son las personas, no son las situaciones. Es mi propia carne, lo que está dentro de mí. Ayúdame a enfrentar estas cosas. No quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga la tuya. ¿Ha clamado usted así, hermano querido, como la viuda? ¿Ha persistido de esta manera, con fe, hasta que Dios haya hecho justicia y vengado de sus adversarios cuando son revelados en su vida? Cuando usted se da cuenta, hermano, que hay orgullo en su corazón, que hay falta de perdón quizás, que hay falta de paciencia, que hay mal humor, que hay recelo, que tal vez desconfianza, no sé. Cuando Dios le muestra esto en usted, ha clamado de esta manera persistentemente al Señor, diciendo: ayúdame, Señor, quita esto de mí. En vez de decir: Señor, quítale a este hombre, ¿sí?
Nosotros debemos considerar esto, ¿sí? Pedir al Señor para recibir el poder, para resistir y luchar contra ellos, contra aquello que nos impide hacer la voluntad de Dios. Usted lo ha hecho, hermano querido. Lo hemos hecho todos hasta estar completamente libres para que la bondad de Dios, la virtud, la obediencia, la paciencia, el amor, la benignidad y todo aquello que es el fruto del Espíritu Santo tomen y ocupen el lugar de nuestra carne. Es la manera en la que debemos llorar. Es la manera en la que debemos clamar. Debemos persistir en la oración de esta manera. Es en donde tenemos que enfocarnos. La historia nos dice que este juez injusto dijo: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. El juez injusto solo respondió de mala gana a la petición de esta mujer. Jesús, escucha, no dio esta parábola para decir que Dios es como este juez injusto. No, hermano querido, Él es diferente. Escucha, a Dios le encanta responder nuestras oraciones e incluso nos ayuda cuando oramos. Dios está de tu lado cuando oras, no en tu contra, no como el juez injusto estaba en contra de la viuda. Es por esa razón que el versículo 6 del Señor, la Escritura nos dice: y dijo el Señor, oíd lo que le dijo el juez injusto. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: escuchen la enseñanza que trae esta historia. Pongan atención a lo que hoy quiero decirles con esto, ¿sí? Esta parábola nos muestra la justicia y la fidelidad de Dios. Y como en otras parábolas, nos revela un contraste entre cómo se comportan las criaturas caídas y cómo se comporta Dios. Este contraste se expresa a menudo con las frases cuanto más y no hará Dios, ¿sí? Y podemos ver este contraste aquí. Dice, en la historia este juez es un juez injusto. El contraste que hace el Señor Jesucristo dice: Dios en cambio es justo. En la historia este juez no tenía ningún interés personal por la viuda. El contraste que nos da el Señor Jesucristo es: Dios ama y se preocupa por aquellos que le oran. Se preocupa por ti. Te ama. En la historia, este juez contestó la petición de la viuda por puro interés propio. No le interesaba ayudarle a ella, no le interesaba nada de eso. Simplemente él quería estar en paz, tranquilo, que ya no le fastidien. El contraste que nos da el Señor Jesucristo en esta historia, en cambio, es: Dios ama bendecir a su pueblo por su bien, ¿sí? Por su propio bien. Aunque el pueblo de Dios, aunque nosotros a veces enfrentamos situaciones difíciles con personas, con situaciones, ¿sí? A veces somos tratados injustamente. Hermanos queridos, no deberíamos buscar hacer o resolver esa situación bajo nuestro propio criterio. No deberíamos hacerlo como el mundo lo hace. Es lo primerito que nosotros debemos considerar. No lo hagas como ellos lo hacen. Cuando ellos se meten en problemas o cuando tienen que hacer algo, buscan palancas, buscan la manera de hacer las cosas de una manera equivocada, de una manera injusta. Eso hace el mundo. Tú no lo hagas de esta manera. Confía en la justicia y la fidelidad de Dios. Nosotros debemos buscar al Señor. Dios reivindicará los males que su pueblo ha experimentado. El versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es la pregunta. Y aquí la respuesta es obviamente que no. Dios sí va a responder a mi petición. Dios sí va a responder a mi clamor. ¿Sí? Él no va a retardar esta respuesta porque Él sí tiene interés en mí. Porque Él es Dios justo. Y Él me ama. Pero Él va a responder para que su voluntad se cumpla en mi vida, no la mía. ¿Y sabes por qué no se cumple mi voluntad?
Porque la Escritura dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Mi voluntad, ¿cómo será? ¿Sabes cómo es mi voluntad? El libro de Jeremías dice, el corazón del hombre es engañoso y perverso. Escucha, nos engañamos nosotros solitos con nuestra voluntad. Esa es tu voluntad engañosa y perversa. Es tu corazón. Pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que cuando yo clamo a Dios y no se da eso y pasa otra cosa, escucha, dale gracias al Señor, porque lo que se ha hecho es la voluntad de Él y su voluntad siempre va a ser mejor que la mía. Así que no dejes de persistir en la oración si cuando tú oras las cosas no salen como tú quieres. Y no ores de esa manera para tratar de hacer tu voluntad. Identifica eso en tu vida. Más bien, ora para que en medio de la situación que tengas que enfrentar hoy, la voluntad de Dios se cumpla en tu vida y tú puedas hacer su voluntad. Y reconoce a tus adversarios. ¿Qué es lo que puede estar en tu vida que hace que tú ores de una manera quizás equivocada, egoísta, egocéntrica? Hay orgullo, hay envidia, hay rencor, hay odio. ¿Qué hay ahí? Dios te identifica, te muestra esto, por supuesto. Tú lo sabes, quizás ahora ya te has dado cuenta. Ora y clama al Señor para que esas cosas que están en tu carne no sean un impedimento para cumplir su voluntad, la voluntad de Dios en medio de la situación que hoy estás viviendo. Clama por justicia, clama al Señor para que te libre de tus adversarios. Tus adversarios no son las personas de afuera. El adversario que tienes, tus adversarios son esas propias manifestaciones de la carne que están en ti y que te impiden hacer la voluntad de Dios. Dios prometió reivindicar los males de su pueblo, ¿sí? Lo que nos dice el versículo 7. Dios ha prometido defender y vindicar a su pueblo. Cuando los cristianos, cuando nosotros sufrimos, enfrentamos dificultades, aún somos perseguidos por la fe en Cristo, ¿sí? Él nos declara bienaventurados, ¿sí? Y aunque pensemos que Dios no escucha nuestras oraciones, Dios nos conoce íntimamente e intervendrá para nuestro bien y para su gloria, debido a que servimos a un Dios que nos escucha y se preocupa por nosotros. Debemos nosotros entonces perseverar en la oración y no desmayar. Y no desmayar. El versículo 8 termina con una pregunta. Bueno, con una afirmación y una pregunta. Dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta el Señor Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? Es interesante esta pregunta que hace el Señor Jesucristo. ¿Y la respuesta cuál es? Sí. Porque la fe es un don de Dios. Y la fe verdadera viene de Él. Cuando Cristo regrese encontrará esa fe en la tierra, porque Él es fiel para guardar y preservar, a aquellos a quienes el Padre le ha dado. Y con este Señor Jesucristo nos está dando otra razón más para perseverar en la oración. Porque si tú eres de Cristo, si tú eres de Él, tu fe no va a fallar. No va a acabarse. ¿Sí? Tienes que aprender, sí. La fe la tienes ahí. Y tienes que aprender a perseverar, a no desmayar y a enfrentar y a pedir a Dios que te ayude y te libre de tus enemigos, que es tu propia carne. ¿Sí? Pero la fe estará ahí. ¿Sí? La enseñanza de Jesús, para terminar, hermanos queridos, debe llevarnos a reflexionar en lo siguiente: ¿qué tanto estamos perseverando en la oración? ¿Qué tanto lo estamos haciendo? ¿Sí? ¿Es nuestra necesidad orar siempre? ¿Es nuestra necesidad orar siempre? La enseñanza nos lleva a ver la importancia de perseverar en la oración, confiando en que Dios siempre responderá a nuestras súplicas. 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18 dice, orad sin cesar y den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad.
esa voluntad que es agradable y perfecta. Vamos a orar, hermanos queridos. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Piensa por un momento, por favor, en lo que has escuchado. Medita en esto. Evalúa esto que has escuchado hoy en contraste con lo que tú eres, en lo que haces en tu vida diario, cuando tú clamas y pides al Señor. Piénsalo, por favor, hermano querido, piénsalo. No desmayes. Y ahora enfoca o de redirección a tu petición y tu clamor en la dirección correcta. No es para hacer tu voluntad la oración, no es para hacer tu voluntad. Es para que la voluntad de Dios se haga y se cumpla en tu vida y tú puedas cumplirlo en medio de cualquier situación. Y ora así de esa manera. Ora para que puedas ser libre de aquella naturaleza aún pecaminosa y carnal que se manifiesta y que nos impide hacer su voluntad en cualquier situación. Pide al Señor por ello. Que tú mismo te puedas presentar y ofrecer a Cristo como una ofrenda, como un sacrificio, como un instrumento de justicia, dice la Escritura. Para que en medio de cualquier situación, en medio de cualquier cosa que estés enfrentando hoy, tú puedas clamar al Señor de una manera correcta y apropiada. Y que tú puedas decir, Señor, no es para mí, y no es a nosotros. A tu nombre es la gloria. Tu voluntad, Señor, se cumpla en mi vida. Clama de esta manera, incesantemente, y no dejes de hacerlo. No pidas porque Dios cambie la situación, no pidas porque Dios quite esa enfermedad, no pidas por nada de esas cosas. Si Dios quiere, puede sanarte. Si Dios quiere, puede hacer cualquier cambio en la situación, pero no pidas por eso. Pide porque tú puedas hacer su voluntad en medio de eso. Y que la gloria de Dios, y que Dios, su gloria esté contigo, y que esa gloria sea manifestada a los hombres, para que ellos reconozcan.